No sé a cuántos nos ocurrió algo, alguna ocasión que supimos que estuvimos a punto de perder la vida y que después de ese evento tuvimos la sensación de que simplemente estar vivos ya fue nuestra mayor ganancia. Y recordando un poco algo al respecto, en una ocasión hace unos meses en la Ciudad de México vi a un hombre que llevaba puesta una camiseta que decía: soy sobreviviente del terremoto del 2017. Y sabes que mi primer impulso fue felicitarlo por haber sobrevivido a uno de los 3 terremotos más devastadores de la historia en México. Pero de pronto lo pensé mejor y dije, a ver. No podemos vivir mirándonos como víctimas permanentes de un evento del pasado. No deberíamos quedarnos en la modalidad de sobrevivientes. Y esto me hizo recordar una escritura que nos dice a nosotros, los hijos de Dios, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Eso significa que después de cualquier terremoto, de cualquier pandemia, de cualquier huracán, de cualquier tsunami o de cualquier desastre que pudiera atentar contra nuestra vida, a los ojos de Dios no somos sobrevivientes que apenas sacan la cabeza del agua para respirar. No, de ninguna manera. Por eso, al pensar en el título de este mensaje, le puse sobrevivientes o supervivientes, porque no es lo mismo. Sobrevivientes o supervivientes. Porque creo que uno de los peligros en este tiempo de noticias del descenso de economía, de falta de empleo, de la incertidumbre del futuro, pueden tentarnos a pensar que si nos las arreglamos para solo sobrevivir, tal vez podamos vivir un día más o un mes más o un año más. Y es ahí donde podríamos parar de esforzarnos en nuestra fe para vernos solo como sobrevivientes demandantes, como sobrevivientes cuya mayor aspiración es solo vivir en el apenas. Y en estos tiempos de pandemia por el coronavirus me doy cuenta que hay 2 actitudes que gobiernan la mentalidad de quienes estamos viviendo esto. La primera es aquella actitud que dice: este es el mejor momento para que me ayude el gobierno, para que me den, para que me apoyen, o quizá alguien me regale algo. ¿Y sabes dónde ves esa actitud? Lo notas en ese tipo de personas, escucha, que no teniendo una necesidad real, hasta presumen que están recibiendo una despensa gubernamental o una ayuda gubernamental. Es gente que tiene el trabajo, pero aprovechando el momento exigen ayuda. ¿Por qué? Simplemente porque se miran a sí mismos como sobrevivientes, como gente necesitada debido a que se dan por vencidos en lugar de darse por vencedores. Ahora, yo sé que sí hay personas que tienen necesidades reales y que debemos ayudar. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando de aquellos que teniendo un ingreso, que teniendo un trabajo, se colocan en el lugar de sobrevivientes que necesitan ayuda. Aquellos que se dan por vencidos en forma de demandantes en lugar de mirarse como vencedores ofertantes. Pero la segunda actitud es la de aquellas personas que no se quedan inactivos. Aquellos que no se limitan a aguantar hasta que les llegue la ayuda. Esa gente que sale en medio de la tempestad, aquellos que dominan las tormentas. Señores, eso es tener mentalidad de fe y de progreso en medio de una crisis. Ahora, ¿sabes qué tienen en común las empresas General Electric, Hewlett Packard, IBM y Microsoft? Escucha, lo que tienen en común es que todas ellas se crearon durante severas crisis económicas, durante una depresión mundial. Porque los momentos difíciles en la historia de una empresa o de un país o de un individuo
pueden servir de catalizadores para la creatividad e innovación, o para tener el mejor pretexto para justificar una mentalidad de retracción y de apenas sobrevivencia. Y quiero mostrarte ahora un panorama de dos vertientes que hoy en día están definiendo el curso del futuro de mucha gente. Segunda de Corintios 4, 8 y 9 dice: por eso, aunque estamos atribulados en todo, y aquí me quiero detener porque lamentablemente hoy en día todos tenemos quizá más de una tribulación. Quizá económica, otros en una tribulación de salud, otros en expectativas y planes frustrados, etc. Dice la Escritura, atribulados, atribulados todos. Es una experiencia común ahorita. Pero luego viene un pensamiento gobernante que hace la diferencia. Porque lo que dice es, sí, atribulados, escucha, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¡Wow! ¡Qué poderosa enseñanza! Porque esto significa que aunque en la vida nos vamos a encontrar en momentos de crisis, en cada uno de esos momentos tú decides con qué perspectiva la vas a vivir. No sé si te veas solamente atribulado o ya te sientes angustiado. Porque estar en apuros es un asunto que puede no estar en tus manos, no está en tu control. Pero estar desesperado habla de una actitud que es parte de tu administración emocional. Ahora, puedes estar perseguido, pero no necesariamente deberías abandonarte a un sentimiento de sentirte también como desamparado. Puedes estar simplemente derribado o definitivamente sentirte destruido. Ahora, si bien puedes pasar por tribulación, no significa que debes estar también angustiado. Porque derribado no es lo mismo que destruido. Porque, escucha esto, el siguiente minuto después de saberte atribulado, tú decides si vives angustiado o no. El siguiente minuto de saberte en apuros, ya tú decides si vives en desesperación o no. Entonces, si puedes notarlo, la diferencia entre una persecución y un sentimiento de desamparo está en nuestra actitud. La diferencia entre el que realmente está derribado y el que está ya destruido es que el derribado se levanta, mientras que el destruido ahí se queda tirado en su charco de lamentaciones y lágrimas. Se da por vencido porque se ve como sobreviviente. Así que mientras como hijo de Dios sepas insistir, sepas luchar, sepas pelear y te vuelvas a levantar, todavía no has sido destruido. Solo estabas en un stop momentáneo. No importa cuántos golpes tengas, no importa qué cansado te sientas, pero mientras te vuelvas a levantar, aún no has sido destruido. Quizás solamente te ganaron un round, pero el siguiente conteo seguramente que será tuyo. Por eso la diferencia entre ser derribado y derrotado es si continúas o ya te das por vencido. En la vida va a haber momentos que vas a estar herido en medio de una batalla. Pero cuando estés herido, por favor, no te des por muerto. Al contrario, solo estás herido, levántate, camina, empuja, esfuérzate y avanza. Arrastra si quieres, pero avanza. Gatea si quieres, pero avanza. No dejes la carrera, no te salgas de la pista, no te veas como apenas sobreviviente, mírate como superviviente. Ahora, nuestro ejemplo máximo de vida es Jesús. Y yo te hago una pregunta: ¿Jesús estuvo alguna vez atribulado? La respuesta es sí, pero nunca lo ves angustiado. ¿Alguna vez Jesús estuvo en apuros? Sí, pero nunca lo ves desesperado.
¿Alguna vez vemos a Jesús derribado? Sí, pero nunca destruido. ¿Se dio por derrotado? Bueno, de hecho te diré que Jesús en la cruz nos mostró que en algún momento de la vida podríamos estar derribados, pero nunca deberíamos darnos por derrotados, porque aún de la tumba Él nos mostró que con el poder del Espíritu Santo nos podríamos levantar. Y eso me recuerda Proverbios 24:16, que dice: porque el justo podrá caer 7 veces, pero 7 veces volverá a levantarse. Y tremendo. Eso significa que cuando tienes la dirección de Dios en tu vida y caes, siempre habrá algo allá dentro de ti que te va a decir que te levantes, que te va a recordar la palabra de Dios. Aun cuando tu cabeza diga, ya no puedo más, la fe en tu corazón va a gritar y te va a decir, aún no es tiempo de rendirse, aún no es tiempo de desistir. Quizá tu cabeza te diga, hasta aquí llegué, ya no puedo más, pero tu corazón te va a gritar y te va a decir, esto fue solo un round. Tu cabeza te va a decir, ya no hablaré más las palabras de Dios, hasta aquí llegué, no puedo más, voy a renunciar. Pero la voz de la fe en tu corazón te va a gritar diciéndote, no puedes llevarte a la tumba el futuro glorioso que Dios tiene preparado para ti. Filipenses 3:8 dice, escucha, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, porque lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¡Wow! Debemos entender algo. Nadie va a conocer lo mejor si no está dispuesto a perder lo bueno, con tal de ganar lo mejor. En otra versión de esta misma escritura dice, todo lo tengo por estiércol. El apóstol Pablo lo que estaba diciendo es, con tal de ganar lo mejor, estoy dispuesto a perder lo que se considera bueno para muchos. Entonces, lo que quiero dejar en tu corazón es que tú y yo no podríamos avanzar a las cosas mejores, a las cosas más excelentes, hasta que no entendamos que hay cosas buenas que hay que perder en esta vida para poder obtener las mejores. Debemos entender que nadie se extiende a lo que es mejor si no considera como pérdida lo que todos pudieran llamar bueno. Por eso, nunca creas que lo que has logrado hasta hoy es lo mejor, porque ese razonamiento podría evitar que consigas algo realmente mejor. Y lo otro que te quiero dejar es que estés dispuesto a perder lo que un día ganaste. De otra manera, no ganarás algo más. No ganarás algo más. Por eso el Señor dijo en una ocasión, y cualquiera que pierda, fíjate, cualquiera que pierda casas o hermanos o hermanas o padre o madre, mujer, hijos, tierras, por causa de mi nombre, es decir, por causa de ganar lo mejor, que es su nombre, dice, recibirá 100 veces más. Eso significa que mientras no estemos dispuestos a perder algo, jamás podríamos conocer si hubo algo mejor para nosotros en esta vida. Mucha gente quiere ganar cosas mejores. El problema es que no estamos dispuestos a perder algo por aquello mejor. Por eso, déjame poner esto en tu corazón. Nunca escojas la seguridad de la esclavitud por temor a los riesgos de la libertad. Nunca escojas la seguridad que te da una condición de esclavitud por temor a los riesgos que te ofrece la libertad. Por eso nunca te quejes del patrón. Nunca te quejes de un jefe aparentemente injusto. Nunca te quejes de tu pareja, de tu esposa, esposo, de tus padres. No te quejes del gobierno o de las condiciones que se presentan en esta crisis, porque quizá eres tú el que no está dispuesto a perder comodidad para forjar algo mejor. Porque
Este es un principio universal. Nadie obtiene una ganancia si primero no está dispuesto a arriesgar su capital para obtener utilidades. ¿Por qué no buscar de la palabra de Dios y darnos a nosotros mismos permiso para arriesgar? Quizá no te des cuenta, pero tu comodidad en tiempos de crisis es un peligroso riesgo. Te lo voy a volver a repetir. Tu comodidad en tiempos de crisis es un peligroso riesgo. ¿Por qué? Porque esa comodidad se puede convertir en aquello que no quieres perder, y que eso mismo te puede impedir dar pasos de fe. Por eso el primero que se tiene que dar permiso para lograr mejores cosas eres tú a ti mismo. Al primero que tienes que llenar de fe para ser transformado es a tu propia mente, a tu propio corazón, a tu propia conciencia. Entonces, la pregunta final sería: ¿a qué vives aferrado? La Escritura nos enseña que Jesús logró un nombre que es sobre todo nombre por causa de no aferrarse a nada. Pero lamentablemente hay personas que, estando atribuladas, se aferran de la angustia. Estando en apuros, se abrazan de la desesperación. Estando en persecución, se tiran al desamparo. Se miran como derribados, como destruidos. Pero la Escritura dice que Jesús, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por supuesto que era algo buenísimo ser igual a Dios. Jesús es Dios. No obstante, lo que Él obtuvo fue un nombre que es sobre todo nombre, por no aferrarse a algo bueno, con tal de obtener algo mucho mejor. Así que no importa qué digan las estadísticas de salud, los pronósticos de salud financieros. ¿Sabías que podrías estar a la puerta de lo mejor de tu vida? Si eres capaz de adoptar una condición de soltar lo viejo para adaptarte a lo nuevo. Escucha, no es justo que abandones tus sueños solo por lo que estás pasando hoy. La situación es difícil, pero tu Dios es grande. La situación es difícil, pero tienes un Dios que es grande. Ese Dios que tienes no se achica cuando las crisis crecen. La Biblia dice que para aquel que en Dios confía, siempre habrá un final dichoso. Así que confía en eso. Confía que el Dios que tú adoras no miente. Confía que su palabra no pasará sin hacer para lo cual fue enviada contigo. Los tiempos son distintos, pero tú sigues teniendo un Dios que no cambia.